Esto es Territorio Necrópolis, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy es un día muy especial para mí porque muchos de vosotros me habéis comentado si hemos tenido algún reencuentro parapsicológico o alguna vivencia anómala en nuestras visitas a los cementerios. Y hoy voy a empezar una nueva sección que la vamos a llamar El Rincón del Más Allá. Serán emisiones especiales para vosotros que os iré anunciando con anterioridad para que de ese modo no os la perdáis. Será una sección que nada tiene que ver con lo hecho hasta ahora. Mi objetivo es realizar una investigación de todo aquello que nos ocurra en nuestras vivencias de las visitas que vayamos haciendo a los cementerios. Comenzamos con la primera experiencia. Me gustaría que cada uno saque sus propias conclusiones de lo ocurrido y que dejéis vuestros comentarios en el vídeo. Como lo hacéis siempre, con el máximo respeto que debemos tener con estos temas. Así que nada, acompañadme y os cuento nuestra primera experiencia. Ese día empezamos con el proceso de localizar su tumba y cuando yo repasaba el guión del vídeo y estructuraba las imágenes y la ubicación de cada una, de repente nos falla el estabilizador de imagen. Y al comprobar su batería veo que está completamente entera y el estado del aparato no me demuestra pues ninguna anomalía, pero no funciona. De repente la primera toma, mi compañero Sergio me pide parar la grabación. Se refiere a no encontrarse bien y cuando lo miro está completamente pálido y con los vellos de punta. Le pregunto qué le pasa, me muestra su brazo, tiene los pelos de punta y me dice que está perdiendo la voz. Según va hablando, va perdiendo la voz paulatinamente y yo me empiezo a asustar. Lo que le pido que sigamos y que salgamos del patio para que pueda tomar el aire y recuperarse. A lo que me responde con gestos de que él se queda aquí. Bueno, y os voy a presentar a Sergio, mi compañero que me acompaña a muchas de las grabaciones que hacemos a los cementerios y quiero que sea él quien nos cuente su propia experiencia, que yo corroboro en primera persona, que nos ocurrió aquí delante de la tumba de la actriz Rafaela Aparicio. Bueno, Sergio, cuéntanos la experiencia que vivimos. Bueno, pues nada, yo simplemente estábamos grabando y de repente el estabilizador parece que se apagó, pero realmente lo estuvo mirando Lorenzo y no se apagó, estaba bien, estaba en perfecto estado, pero no funcionaba y ahí empezaron un poco, me empecé un poco a sentir extraño. Era como una pena, como si me hubiese entrado una pena dentro que no podía reprimir y me empecé a encontrar mal, entonces se lo expuse a él, le dije, mira Lorenzo, me encuentro mal, para un momento, no puedo, y empecé a hablar y a decirle que me encontraba mal y ahí noté que mi voz se iba desvaneciendo y poco a poco empecé a perderla hasta que la perdí por completo. Me noté todo el vello erizado y me encontraba mal, como cuando te da un bajón de tensión o te encuentras decaído. Él me dijo de irnos fuera, de salir del patio de las ánimas hacia afuera para poder tomar aire por si acaso pues, todas las energías que habían aquí me podía estar perjudicando y yo le dije que no, que necesitaba, se lo dije con gestos, que necesitaba quedarme aquí, que no quería irme fuera porque era lo que sentía en ese momento. Nada, ya os voy a dejar con Loren, que os siga contando la historia, que lo va a hacer mucho mejor que yo, y que os diga lo que nos pasó después. Yo es una experiencia mía y me gustaría que la respetaseis porque yo sé cómo lo sentí y sé que esa pena no era algo mío, era algo dado y bueno, pues me ha encantado compartirla con vosotros. Muchas gracias. Bueno, ya cuando vamos en el coche comentando pues la situación y la experiencia que habíamos vivido, Sergio me dice que el alma de Rafaela tiene mucha pena y yo le comento que documentándome, pues sí, a su entierro evidentemente acudieron muy pocos compañeros de profesión, que murió sin el calor de sus compañeros, solamente se encontraban Andrés Pajares, Juanjo Menéndez y Julia Martínez. Eso debía ser lo que seguramente la penó. Me comenta su necesidad imperiosa de llevarle algo en homenaje para reconfortar este sentimiento. Cuando me dispongo a realizar el montaje de edición de vídeo, descubro que el sonido al entrar en el patio donde descansa Rafaela Aparicio ha dejado de funcionar. Todos podéis comprobar además en el vídeo que este micrófono está con la luz verde, que demuestra que está funcionando en perfecto estado.
Esto me hace reflexionar y entender que todo lo que ha ocurrido aquí no fue una mera casualidad, sino que algo inusual pues estaba ocurriendo. Bueno, así que nada, sacar vuestras propias conclusiones. Ya os digo que lo que nos ha ocurrido aquí, y además durante la grabación, se ha vuelto a estropear absolutamente todo. Hemos tenido que reiniciar varias veces porque nos ha dejado de funcionar otra vez el estabilizador, los micrófonos, etc. Pero bueno, lo que sí quiero es que sea Sergio el que le ponga las flores a Rafaela Aparicio por tener esa experiencia tan increíble que tuvo con ella. Así que nada, Sergio, coge el testigo, las flores que has venido a traer a Rafaela. Bueno, Rafaela, te dejamos esto para ver si te puedes alegrar un poco en homenaje a ti y a lo feliz que nos has hecho a todos con tus películas y lo que nos hemos podido reír por tu bien hacer. Descanse en paz, Rafaela Aparicio y su marido Erasmo Pascual.